Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días. Ya iniciamos otro día de otra sesión de clases. Estamos en esta semana aprendiendo o repasando un poco el tema de semejanza de figuras. Principalmente nos vamos a enfocar en triángulos, ¿de acuerdo? Porque pues son las figuras más importantes. Es decir, si tú tienes un polígono, el que tú quieras, tú lo puedes dividir en triángulos. De hecho, así es como se calculan las áreas de terrenos que no son completamente rectangulares, ¿no? Si tienes un terreno que no está bien cuadrado, es así medio chueco, ¿no? Terreno así extraño, te lo divides en triángulos y calculas el área de triángulos y luego sumas todos ellos. Así es como funcionan. Bueno, habíamos dicho que dos figuras son semejantes cuando una de ellas es el zoom de la otra, así en términos muy simples, ¿no? Entonces, pero de manera que se conserven las proporciones de esa figura, ¿no? Entonces, si pensamos en una foto, decíamos que si al hacer la ampliación de la foto vemos que las personas en la copia se ven más gordas o más flacas que en la figura original, quiere decir que no, las figuras no son semejantes, quiere decir que no se respetaron las proporciones. Hablábamos del zoom de las computadoras o el zoom de la televisión, ¿no? Que a veces en las películas vienen en un formato así angosto, pero tú le das con el botoncito del control remoto a la tele y te lo estira para que ocupe toda la pantalla. Entonces los personajes de repente de estar delgados se ven un poco más gruesos, no se estiran ahí, se estiran un poco las medidas, ¿no? Bueno, entonces eso es respecto del zoom. Entonces, en la tarea les pedí investigar o que repasaran, puede ser en internet o en su libro, cuáles son los criterios de semejanza. Porque hablábamos que hay dos conceptos diferentes. Existe la semejanza y existe la congruencia. Congruencia es cuando los objetos o las figuras son exactamente iguales. ¿Sí? Esa es semejanza. Lo único que cambia es la posición. Pero las figuras miden lo mismo, están exactamente iguales, salvo la posición. En la semejanza no, una puede ser más grande que la otra, pero se mantienen las proporciones. Y entonces hay que tener cuidado con ese detalle, ¿no? Que semejanza no es lo mismo que congruencia. Congruencia es más fuerte, es decir, que son exactamente iguales, ¿no? Hicimos algunos dibujitos ahí medios chapas, pero hicimos algunos dibujitos. Entonces yo les pedí que investigaran criterios de congruencia para triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente son tres. Hay tres criterios de congruencia o tres maneras de saber si dos triángulos son congruentes. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuáles son esos criterios de congruencia? Perdón, criterios de semejanza. Criterios de semejanza para triángulos. Son tres. Está bien lo que tienes en la boca. Hágalo y luego. Criterios de semejanza para triángulos. Ni quieres terminar de mascar lo que tienes en la boca y te estás metiendo más. Hay un micrófono abierto por ahí. Criterios de semejanza para triángulos. Semejanza para triángulos. Hay tres, son tres criterios. Son tres criterios de semejanza para triángulos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los criterios de semejanza para triángulos? ¿Qué te dije? Son tres. El primero. Estoy viendo que tienes todavía comida en la boca y te metes otro pedazo. ¿Alguien está dibujando? Ok. ¿Cuáles son los tres criterios? El primero. ¿Cuáles son los criterios? Se le queda bien. ¿Cuáles son los criterios de semejanza para triángulos? ¿Cuáles son los criterios de semejanza para triángulos? ¿Qué los debieron investigar para su tarea? Nada. Criterios de semejanza para triángulos, ¿cuáles son? Maestro. Base. A ver. Maestro. ¿Cuál? Dígame. Investigue estos. Ajá, o sea, a ver. dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales.
Ok, entonces esa es la definición, ¿no? A ese criterio le vamos a llamar el LLL, ¿no? Ujú. Los lados, ¿qué significa ese criterio? Que los lados correspondientes, ándale, vamos a esas abreviaciones. Los lados correspondientes, o en algunos libros le llaman los lados homólogos, ¿no? De correspondientes, ¿no? Correspondientes son proporcionales. Ese es el primer criterio, que es consecuencia directa de la definición, ¿no? Nosotros decimos que dos triángulos son semejantes y sus lados son proporcionales. Muy bien, ese es el primero. Otro criterio, ¿por qué tenemos varios? Porque no siempre se puede, no tengo las medidas de los lados, ¿no? Entonces yo necesito otras maneras de comprobarlo que sean, ¿no? El de ala, ángulo, lado, ángulo. Puede ser, muy bien. Si tengo el criterio ALA, así le llaman a este criterio, no ALAN, el criterio ALA. El criterio ALA lo que dice es que También hay dos derechos ángulos, de trabajo. de hecho es más simple que eso. Pero bueno, vamos a poner aquí. Dos ángulos. En realidad, este criterio ALA se puede simplificar todavía más. De hecho, puede ser el criterio, lo voy a poner entre paréntesis. Este criterio se puede simplificar a ángulo-ángulo. Lo que pasa es que un triángulo tiene tres ángulos, ¿no? Y si ya tienes dos ángulos iguales, el tercer ángulo automáticamente mide lo mismo porque solo tienes tres ángulos. Eso, insisto, esos son para triángulos. Esto no lo puedo aplicar en figuras de 4 lados, ¿no? No lo puedo aplicar en pentágonos, no lo puedo aplicar en hexágonos. Tiene que ser para triángulos. Entonces, si en un triángulo tengo dos lados iguales, dos ángulos iguales, y el lado entre ellos proporcional, ya acabé. Entonces, en realidad, aquí yo lo puse entre paréntesis. Como son triángulos, no necesito checarlo del lado, ¿de acuerdo? Este es el criterio ALA. Se puede simplificar simplemente a AA, ¿de acuerdo? Entonces, con que yo sepa que dos ángulos de triángulos, de dos parejitas son iguales, ya con eso la hice. Ya no tengo que checar lo demás. ¿Ok? Otro criterio, nos falta uno. Lado, ángulo, lado. El lado, ángulo, no. El criterio LAL, es el criterio LAL. Entonces, ¿qué necesito acá? Necesito dos pares de lados. Dos lados, vamos a escribirlo así, proporcionales. Dos lados proporcionales. Y el ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos debe ser igual. Entre ellos debe ser igual. ¿Ok? Y esos son los tres criterios. ¿Okay? El LLL, lados correspondientes proporcionales. El ALA, que se puede simplificar simplemente AA, ángulo a ángulo. Y el LAL. Esos son los tres criterios para saber que dos triángulos van a ser semejantes. ¿Ok? Ya con eso. Entonces, con eso ya sabemos que dos triángulos van a ser semejantes. Entonces, por ejemplo, si me dan un triangulito así, ¿no? Así, me dan otro lado por acá, así, así. Y me dan uno más chiquitito, aquí. Ay, no debía hacer eso. Así. Y me falta uno más, ahí está. Ahí ya lo tenemos. Entonces, si yo logro comprobar o verificar, por ejemplo, que este ángulo de acá, es igual a este ángulo de acá, y los dos lados están acá son proporcionales, pues ya apliqué por el criterio 3, que es el lado, ángulo, lado, ya descubrí que estos
que estos dos triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? ¿Cuál no sería un criterio de semejanza? Por ejemplo, el ALL, eso no sería un criterio de semejanza. Pues un ángulo y los dos lados que le siguen, eso no. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con ese detalle. Este no es criterio de semejanza. Los criterios de semejanza son estos que puse acá. Que los lados sean proporcionales, que dos ángulos sean iguales, o que dos lados sean proporcionales y el ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos. Estos son los tres criterios de semejanza. Y con esos puedo construirse. Con eso vamos a trabajar y vamos a calcular medidas, ¿de acuerdo? Eso es muy útil en realidad. O sea, ahorita, así como que en frío y sin ejemplos prácticos, parece que esto es lo más inútil del mundo, ¿no? ¿Cuándo en mi vida me va a servir esto? Pero en realidad es muy sencillo. Tiene muchas aplicaciones. Bueno, entonces ya quedaron los tres criterios, ya todos los tienen. Por ahí viene su tarea, pero está muy sencillito, son esos tres nada más. Entonces hay una diversidad de criterios para diferentes casos. Ahora bien, empiezo a meterme en problemas. Porque estos criterios son para triángulos. No los puedo aplicar en otras figuras. No los puedo aplicar. Entonces no sé si, por ejemplo, tengo rombo, ¿no? Y aquí tengo otro rombo. Entonces ya no me sirve eso de que, bueno, pues el criterio ALA, el del lado, ángulo, lado, no. Aquí ya no lo puedo aplicar. ¿De acuerdo? Aquí ya no lo puedo aplicar. No se puede aplicar. Esos criterios son para triángulos. Insisto, lo recalco. ¿Ok? Lo recálculo. Son para triángulos. Aquí no se puede aplicar. Es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ¿qué es un polígono regular? ¿Qué es un polígono regular? Pregunta curiosa. ¿Qué es un polígono regular? ¿Qué es un polígono regular? Es uno que no está muy grande ni está muy chico, está regular, ¿no? No, no es eso. ¿Qué es un polígono regular? Por ejemplo, este de acá, ¿es un polígono regular? Este de acá, ¿es un polígono regular? Maestro. Ujú. Son los que tienen ángulos y lados interiores iguales entre sí. Ok, un polígono regular, esa definición está en sus libros, muy bien. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales. Eso es muy importante. Tiene dos características muy importantes. En el polígono regular, primero que nada, todos sus lados miden lo mismo. ¿De acuerdo? Primera condición. Todos los lados del polígono miden lo mismo. Segunda condición, para que un polígono sea regular, sus ángulos interiores son iguales. Son iguales. Deben cumplirse las dos condiciones. ¿Ok? Este primer polígono que tengo acá no es regular. Porque, o sea, los cuatro lados, observen ustedes, claramente no miden lo mismo. Este de acá, este lado está más largo que este lado. Entonces, por eso este no es un polígono regular.
Este que está aquí a su lado, este cuadrado que está aquí en medio, sí es polígono regular. Entonces, este que está acá, sí es polígono regular. El rectángulo que tenemos acá, este no es polígono regular porque sus lados no miden lo mismo. Y este que está acá, este rombo que está aquí a un lado, ¿es un polígono regular? Aquí me lo han palomeado y me dicen que sí. ¿Quién le puso que sí? ¿Sí es regular? Yo, ¿Tú dices que sí es regular? sí. ¿Eh? Son Dije sí. que sí. Ah, muy bien. Alan dice que sí. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes? ¿Este rombo que está acá es regular, sí o no? Alex Monforte dice que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no regular? Esto sí está bien bonito. Sophie dice que sí, que porque esos 4 lados son iguales. Ah, muy bien, entonces ya empezamos a hablar de características. La primera característica dice que todos los lados deben medir lo mismo. Ah, está bien, este lado mide lo mismo que este. Los 4 lados de este rombo son iguales. ¿Ok? Pero tenemos un problema. La segunda condición dice, sus ángulos interiores deben ser iguales. Aquí este ángulo de acá, este que estoy marcando, no mide lo mismo que este ángulo de acá. Entonces, este no es un polígono regular. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores no coinciden. O sea, no miden lo mismo. En este cuadrado, sí, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, es igual a este ángulo de acá. Así que los 4 ángulos de adentro son iguales. Y los 4 lados también son iguales. Entonces, este rectángulo no es regular porque los ángulos sí son iguales. O sea, los ángulos de aquí adentro sí son iguales, pero los lados no son iguales. Este de acá no es regular porque este ángulo de acá no es igual porque tengo lados iguales, pero los ángulos no son iguales, ¿ok? Entonces, solamente el de en medio es un polígono regular porque cumple con las 2 condiciones. Cumple con las 2 condiciones. Que los lados miden lo mismo y los ángulos interiores son iguales. Fíjense que en este, como aquí en cuadrilátero, ya solo saltando a 4 lados, ya me empiezo a meter en problemas. Aquí ya no puedo decir que que por ejemplo, este rectángulo de acá no es semejante a este cuadrado de aquí. Oye, pero ¿cómo va a ser? Los ángulos son iguales. Por el criterio ángulo, 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 ángulo. No lo puedo decir, ¿de acuerdo? Porque los lados no son proporcionales. Entonces, insisto y lo recalco y lo digo varias veces así, para que quede bien claro. Esos criterios que pusimos ahí solo se pueden aplicar a triángulos. Cuando ya tenemos otro tipo de figuras, cuadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos y todo lo demás, ya no funcionan. Solo los puedo aplicar a triángulos. ¿Ok? Cuando ya saltamos a cuadriláteros, ya empezamos a tener problemas. Aquí los ángulos son iguales, pero las figuras no son semejantes. Aquí los lados son iguales, pero las figuras que tengo no son congruentes. Aquí los lados miden lo mismo y sin embargo los polígonos esos no son semejantes, no son congruentes y tampoco son semejantes, ¿no? Aunque los lados miden, el lado de este cuadrado mide lo mismo que el área de este rombo, que el lado que es de este rombo. No hay ni semejanza, ni congruencia, ni nada de eso, ¿no? Sí, porque en sus preguntas de la tarea les preguntaba algo así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Con esos detalles. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Nada.
A ver, ¿qué dice acá? No, No, muy bien. tiene mucho Bien. sentido. O sea, de que desde afuera sí son iguales, pero igual tenemos que medir los de adentro. Exactamente. Debe tener la misma forma, ¿no? Entonces, miden lo mismo por fuera, pero la forma no es igual. Entonces, hay que tener cuidado con ese detalle. Ok. Vamos a avanzar un poquito más. Empiezan a venir las preguntas así. Seguimos con polígonos regulares. Polígonos regulares. Ay, me falta una O. Polígonos regulares. Vamos a pensar en pentágonos. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Los pentágonos. 5. Muy bien. Son figuras de 5 lados y son regulares. 2 pentágonos regulares son semejantes. Si tengo 2 pentágonos regulares, son semejantes. ¿Qué creen ustedes, sí o no? ¿Qué creen? Si tengo 2 pentágonos regulares, de diferentes tamaños, pero regulares, van a ser semejantes. Es que dice, sí, ¿no? Está padre, sí, ¿no? Alex dice sí, ¿no? Ay, no sé. Es que me escribe las cosas y me imagino que me lo están diciendo en vivo. Ok. La respuesta es sí. Sí. 2 pentágonos regulares sí van a ser semejantes. ¿Por qué? Todos los ángulos interiores de esos 2 pentágonos van a medir lo mismo. Entonces, eso quiere decir que los 2 pentágonos van a tener la misma forma. Lo único que va a cambiar es el tamaño. Entonces, 2 pentágonos regulares sí son semejantes. A ver si tengo la imagen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de pentágonos tengo hexágonos? 2 hexágonos. 2 hexágonos regulares. Son semejantes. Pregunta. ¿Son semejantes? No. ¿Por qué? Déjalo borrar. Miranda dice que no. 2 hexágonos regulares van a ser semejantes. Las prácticas estuvieron terminadas. ¿Sí? Cantaban y bailaban. No, hexágonos. Estamos hablando de figuras iguales. O sea, hexágono chico, no, hexágono grande. No, ok. Entonces, ¿son semejantes? Sí. Eso sí. Si tengo 2 pentágonos regulares, van a ser semejantes. Si tengo 2 hexágonos regulares, van a ser semejantes. Y así con cualquier polígono regular, ¿de acuerdo? Si tengo 2 decágonos regulares, van a ser semejantes. ¿Okay? Si tengo 2 polígonos en general, si yo tengo 2 polígonos del mismo tipo o del mismo número de lados regulares, son semejantes. Son semejantes.
¿De acuerdo? ¿Quién es Humberto? Ah, no sé. No sé, ese voy a preguntar, pero ahorita lo veo. Dos polígonos del mismo número de lados regulares son semejantes. Entonces, esto es lo que tienen que aprender, es lo que deben recordar siempre, que si tengo dos polígonos del mismo tipo, número de lados regulares son semejantes. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? O sea, de que los polígonos del mismo lado, entonces se hacen La misma iguales. cantidad de lados, si son regulares, van a ser semejantes. Por ejemplo, dos cuadrados, dos pentágonos, dos hexágonos. Si son regulares, entonces van a ser semejantes. Porque la forma es igualita. Tienen la misma forma. La única diferencia es que uno va a estar más grande que el otro. ¿De acuerdo? Un caso extraño, pues es la circunferencia, ¿no? Dos circunferencias son semejantes, pues sí. Ahí está. Bueno, entonces, eso es con respecto a los polígonos regulares. Entonces, ya tenemos dos cosas. Ya tenemos tres criterios de semejanza que se aplican solamente para triángulos. Y ya tenemos un criterio de semejanza entre polígonos. O sea, con polígonos de más lados es más difícil. Lo único que podemos decir es que dos polígonos regulares de la misma cantidad de lados van a ser semejantes. ¿Ok? Ahora, lo otro que tenemos que aprender. ¿Cómo construir? ¿Cómo construir triángulos semejantes? ¿Cómo construir triángulos semejantes? Triángulos semejantes a partir, pero no así nada más, sino que a partir de triángulos conocidos. O a partir de otros triángulos. Voy a escribirlo nada más. Triángulos dados. O triángulos conocidos. Es decir, si yo tengo un triángulo y me dan un triángulo, ¿cómo le puedo hacer para construir un triángulo semejante a este? Por ejemplo, vamos a poner un triángulo. Voy a dibujar un triángulo acá. Ahí está. Triángulo. Trazamos por acá. Aquí trazo uno más. Ya tengo un triángulo, así cualquiera. Un triángulo dominguero. Ah, muy bien. Muy bien. Ese es uno de los métodos. Miranda ya me está dando el primero de los métodos. No, no es ese. No es ese. Si yo trazo en un triángulo una línea que sea paralela a uno de los lados, entonces aparece un triángulo semejante. Entonces, por ejemplo, voy a hacer trazo aquí. ¿Okay? Entonces, esa línea roja que yo acabo de trazar es paralela a este lado de acá. Entonces, esta línea roja que acabo de poner es paralela a este lado de aquí. Entonces, el triángulo chico que se formó acá es semejante al triángulo grande. Si yo trazo aquí, ya me hicieron el favor de trazar, esta línea de acá es paralela a este lado de acá. Entonces, este triángulo chico que se formó acá es semejante al triángulo original. Esta línea que está acá es paralela a este lado de acá.
Entonces, este triángulo chico que se formó acá es semejante al triángulo grande. Entonces, esa es una manera de construirlos. Una manera de hacerlo. Entonces, lo voy a escribir acá para que lo tengan. Una técnica es trazando un segmento paralelo a uno de sus lados. Esa es una manera. ¿Ok? Entonces, si tengo un triángulo y le trazo un segmento paralelo a uno de los lados, ya, me apareció un triángulo más chico que es semejante al triángulo original. Esa es una manera de construirlo. De hecho, luego vamos a ver una generalización de esto que se llama el teorema de Tales de Mileto, que en su canción tiene una cosa así. En fin. Entonces, repito, si tengo un triángulo y trazo una línea paralela, un segmento paralelo a uno de sus lados, entonces los triángulos se forman, el original y el nuevo triángulo chiquitito, esos dos van a ser semejantes. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Nada, todo tranquilo. Sí, o sea, Sí. sí, o sea de que el triángulo grande, si es que hacemos una línea paralela desde adentro y desde afuera, entonces ya se verá igual que el de adentro. Va a ser semejante. O sea, por ejemplo, yo puedo trazar otra línea. Por ejemplo, yo puedo trazar, yo no sé. Por ejemplo, yo trazo una línea acá. Entonces, esta línea roja que acabo de trazar es paralela a este lado de aquí. Es paralela a este lado de aquí. Este lado de acá es paralelo a esta línea de acá. Entonces, este triángulo chiquitito que se forma aquí es semejante al triángulo original. Entonces, así funciona. Entonces, es sencillo. Entonces, si tengo un triángulo y trazo una línea paralela a uno de los lados, entonces se forman triángulos semejantes. ¿De acuerdo? Y eso es muy útil para calcular distancias. Cuando uno necesita calcular distancias, este truco va a ser muy, muy sencillo. De hecho, vamos a empezar a ver ese tipo de problemas. Creo que la otra semana lo vamos a ver. Cómo calcular alturas aprovechando este hecho. Calcular distancias de esta manera, que es realmente muy útil en realidad. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué pasó, Alex? ¿Levantaste la mano? ¿Estás vacilando tu compu? No, nada. Ok. La otra manera de construir triángulos semejantes a partir de un triángulo conocido se aplica en triángulos rectángulos. Se aplica en triángulos rectángulos. En triángulos rectángulos. Entonces, en triángulos rectángulos, lo que hacemos es así, exactamente, lo de los edificios y las sombras, eso es lo que vamos a practicar. En los triángulos rectángulos, al trazar una altura, obtenemos triángulos semejantes. Triángulos semejantes. Ahí está. Raise hand. Sí. Esa está en inglés tu versión de raise hand. Pues sí, es levantar la mano. Esas clases de inglés, jóvenes. ¿Están usando Duolingo o algo así? El maestro de inglés no les pidió que utilicen Duolingo. Me pareció ver que sí. Muy bien. Bueno, entonces si tengo un triángulo rectángulo, voy a dibujar un triángulo rectángulo.
Ahí no me quedó. Es un triángulo rectángulo, ¿así? ¿Ya? Luego así. Ahí está, tengo mi triángulo rectángulo. Acá hay, bueno, no se ve muy bien, pero aquí tengo 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo trazo una altura, es decir, trazo aquí mi línea. Trazo una altura. Entonces, los triángulos que se han formado, este triángulo chico que está de este lado, este triángulo chico que está de este lado, es semejante al triángulo grande. Este otro triángulo que está acá de este lado, también es semejante al triángulo grande. Entonces, esas son las dos cosas que aparecen ahí. ¿Ok? Entonces, hay dos maneras de construir, triángulos semejantes a partir de triángulos conocidos. Uno es trazando línea paralela, y si tu triángulo es, además sabes que es triángulo rectángulo, entonces cuando traces una de las alturas, vas a obtener triángulos semejantes. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? Repasamos los criterios de semejanza para triángulos. Luego vimos que los polígonos regulares, si son de la misma cantidad de lados, van a ser semejantes. Y luego vimos dos maneras de construir triángulos semejantes a partir de triángulos conocidos. La primera manera, la de la paralela, se aplica a cualquier triángulo. Ahora, la otra, la de la altura, esa solamente se aplica a triángulos rectángulos. ¿Sale? Eso es lo que vimos el día de hoy. Bueno, entonces continuamos mañana. No hay ninguna duda sobre la tarea. Ya veo que varios entregaron. Ya veo que se están esmerando. Perdón porque me haya tardado, es que naturalmente a mí también me suele venir, pero ya me ha estado diciendo abuelita de que tengo que hacerla sola y todo eso, pero aún así se me hace un poquito Ok, difícil. perfecto. Estoy pendiente nada más. Envíala, sale. Muy bien. Entonces, ¿ya estuvo? ¿Ninguna duda? Ya pusieron todos presentes aquí en un lado. Debe haber 13 presentes. Debe haber 13 presentes en el día de hoy. Entonces, continuamos mañana jueves. Ya mañana último día de clases. Vamos a seguir avanzando un poquito de Hoy, semejanza. Por si alguna, aclaramos cualquier duda que haya ya al final de la tarea, porque ya es para entregar mañana. Y ya, ¿sale? ¿Ya todos pusieron presente? Muy bien. sí. Entonces,